Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos todos de nuevo a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a plantear una reflexión que es complicada y un poco peliaguda sobre filosofía moral, concretamente sobre, pues yo creo que uno de los principales temas y de los principales problemas de la misma, que es el problema del fundamento de la ética o el fundamento filosófico de la ética. O dicho de otra manera, ¿en qué nos basamos para poder decir que algo está bien o está mal? ¿Cuál es el origen o la base o el fundamento de los juicios morales? Es verdad que en algunos vídeos anteriores, hace ya algún tiempo, cuando planteamos el debate entre Sócrates y los sofistas, pues ya lo planteamos desde una perspectiva, ¿no? Sobre si había naturaleza o convención en los juicios morales, ¿no? Si era la physis o si era el nomos, es decir, si había una naturaleza objetiva en los valores morales o si era simplemente un acuerdo o una convención de los seres humanos. Pero hoy lo vamos a plantear desde otro punto de vista o desde otro enfoque. Es verdad, hay que decir que este tema lleva recorriendo la historia de la filosofía pues prácticamente desde que lo toca por primera vez Sócrates en sus debates y en sus polémicas con los sofistas, y ha llegado hasta el siglo XX y XXI. O sea, es un debate que no está ni mucho menos definitivamente resuelto. En el siglo XX hemos asistido también a la controversia entre el justnaturalismo y el positivismo ético en su lucha dialéctica, por así decir, por imponer o por exponer. No se trata de imponer, sino por proponer su punto de vista, que son contrarios el uno del otro, ¿no? Es decir, hay un fundamento en alguna naturaleza humana de lo que consideramos bueno o malo, o no existe tal cosa, no hay ninguna naturaleza humana común a todos los seres humanos, y lo único que hay son acuerdos, convenciones, consensos sobre lo que vamos a considerar bueno o malo. ¿El bien es objetivo en sí mismo o no? El bien es subjetivo. Esto era el debate entre Sócrates y los sofistas, pero hoy lo vamos a plantear de otra manera. Cuando hablamos de qué es lo que hace que algo esté bien o esté mal, ¿desde dónde lo hacemos? ¿Desde dónde lo planteamos? Y aquí tenemos tres posibilidades. Una, de las más antiguas, el acto en sí. Lo que hace que una acción sea buena o mala es el acto en sí. Desde este punto de vista, habría contenidos en los actos que serían intrínsecamente buenos o intrínsecamente malos. O sea que según lo que hagamos, eso ya estamos actuando bien o mal por el acto mismo. Pero aquí no estamos teniendo en cuenta o en consideración otros conceptos u otros matices, como por ejemplo la intención o como por ejemplo los resultados, que son los otros dos puntos de vista que voy a traer hoy aquí a colación. Para los autores, por ejemplo, las famosas éticas materiales consideran que el contenido del acto es lo que hace que el acto sea bueno o malo, ¿no? El contenido material de la acción es la que de alguna manera decidiría la moralidad o no moralidad de nuestros comportamientos. Lo que nos hace buenas o malas personas son las cosas que hacemos, desde los puntos de vista de los filósofos que son partidarios de la ética material. Material no es materialista, material es que dice que el bien depende del contenido mismo, el contenido material del acto. A partir de Kant va a sufrir la filosofía moral una revolución grande. Kant fue un gran filósofo, fue un pensador extraordinario, y su aportación a la filosofía fue bastante vital y bastante revolucionaria en las dos ramas en las que él la tocó. En la epistemología o teoría del conocimiento, donde le dio un giro radical a la filosofía con su propuesta del idealismo trascendental, pero también en la ética, en la llamada crítica de la razón pura práctica, que fue donde él trató los temas morales. También cambió radicalmente el curso de la ética, porque hasta él las éticas habían sido materiales, entendiendo por esto lo que acabo de decir antes, que lo que consideraban bueno o malo dependía del contenido material del acto mismo. Pero Kant dijo que eso no era así, que el acto o lo que hiciéramos no se podía entender, ni interpretar, ni valorar fuera de la intención, y que lo que realmente nos hacía éticos o morales era la intención con la que hacíamos las cosas. En primer lugar, porque la ética material no podía ser ética, según él, porque si a una persona ya le decimos lo que tiene que hacer, se le da un catálogo de actos permitidos o de actos obligados y de actos prohibidos, eso iría contra la libertad de la persona, con lo cual pues entonces no estaríamos hablando de ética, sino de derecho, de ley. Para eso ya tenemos el ámbito jurídico. La ley no te pide permiso, la ley te impone ciertos comportamientos, te prohíbe otros, y ahí no hay tutía. Pero claro, la moral no es lo mismo que el derecho, ¿no? La ética no es lo mismo que la ley. Entonces Kant dice que un planteamiento moral, para hacerlo en buena ley,
tiene que partir de la libertad del ser humano y tiene que partir, por tanto, de la autonomía. La moral no puede ser heterónoma, decía Kant, es decir, no puede ser otro el que me dé la norma de comportamiento, sino que ha de ser autónoma. Tiene que ser el sujeto mismo el que se dicte a sí mismo su propia ley. Pero ¿en base a qué nos vamos a dictar nuestra propia ley? Y ahí Kant, él propuso la famosa teoría del imperativo categórico, del cual solo vamos a resaltar por hoy una de sus dimensiones fundamentales. Que hagamos lo que hagamos, tiene que estar animada nuestra acción por la buena voluntad o por la buena intención. Es decir, que si nosotros hacemos actos supuestamente buenos, como los que decían las antiguas éticas materiales, pero lo hacemos desde intenciones egoístas, desde el ego o desde posiciones egocéntricas o desde motivaciones espurias de cualquier tipo, entonces no sería un acto moral. Por mucho que el acto en sí mismo sea bueno, si la intención no lo es, entonces el acto deja de ser moral, nuestro comportamiento deja de ser ético. Luego, lo que hace a una persona ética o a una persona moral, según el gran filósofo alemán, no es lo que haga, sino la intención y la motivación con la que lo hace. Pero ahí no termina el debate, porque después van a seguir apareciendo otra buena corte de filósofos que van a decir que tampoco la intención basta por sí misma para definir la moralidad de las acciones humanas, porque éstas no pueden quedar completamente alejadas de sus resultados, de sus consecuencias. O dicho de otra manera, y siguiendo el refrán antiguo ese que dice que de buenas intenciones está lleno el infierno. Por muy buena intención que tengamos, si los actos que nosotros hacemos no tienen consecuencias positivas para los demás, si sus resultados no son positivos, no serían éticos. Para los autores de esta tercera corriente, si nosotros hacemos lo que hagamos lo que hagamos, si lo que hacemos, por muy bien motivados que estemos, por muy valioso que sean los ideales o que sea, por mucho corazón que pongamos en esa acción y por muy buena voluntad que pongamos en esa acción, si no tiene consecuencias positivas o resultados positivos, o lo que es peor, si tiene resultados negativos, por muy buena intención que tengamos, el acto ya no sería moral, porque lo que define la moralidad de los actos son las consecuencias del mismo. De manera que esto nos lleva pues, a un callejón bastante sin salida, porque claro, si rechazamos la primera opción, la del bien objetivo del acto en sí, entonces puede ocurrir que, o bien que justifiquemos actos supuestamente malos o de los que tradicionalmente consideramos malos, no sé, cualquier acción que pueda ser lesiva o dañina para otra persona, podría ser justificada porque lo hagamos con buena intención, porque además, ¿quién va a decir cuál es la intención sino el sujeto mismo? Claro, a mí nadie me puede decir si mi intención es buena o mala, nadie desde fuera puede juzgar mi intención, solo yo puedo saber que mi intención era buena o no. Y cuántas veces, ¿no? Como decía la psicóloga Melanie Klein, cuántas veces ocurre que con buenas intenciones, pues a las personas que más amamos son a las que más daño hacemos, y además lo justificamos diciendo que lo hemos hecho por su bien. Ese es un problema filosófico serio que tenemos cuando dejamos de lado la bondad intrínseca de los actos, que con buena intención podríamos hacer actos malos, o actos malos que tuviesen consecuencias malas, que esa es otra. Y ahora vamos a suponer que hemos rechazado la bondad o maldad del acto en función de los resultados. En ese sentido, también podríamos hacer actos malos porque los resultados fueran buenos. Y ahí tenemos pues la filosofía del realismo político radical de Maquiavelo, por ejemplo, ¿no? Donde, como ya todos lo conocemos, ¿no? De sobra, a él se le atribuye la frase de que el fin justifica los medios, o al menos el pensamiento que se puede traducir en esa frase, de que el fin justifica los medios. Medios malos o supuestamente malos que tengan un fin bueno o un fin superior serían así considerados éticos porque los resultados serían positivos. Pero claro, es muy problemático porque de verdad podemos defender una moralidad en la que el fin justifique los medios. Entonces, ¿dónde ponemos el límite? ¿Hasta dónde se puede actuar mal, entre comillas, porque el fin sea bueno? En fin, no quiero entrar ahora mismo en los ejemplos y en las casuísticas porque esto nos llevaría a un vídeo inacabable, pero que el problema está ahí, ¿no? Por otro lado, si en lugar de rechazar el acto como fundamento de la moral, rechazamos la intención y decimos, bueno, la intención tampoco es tan importante, por lo que decíamos antes, porque que de buenas intenciones está lleno el infierno, pues entonces habría que considerar ética una acción que esté motivada por mala intención, aunque sus resultados fueran buenos, ¿no? O sea, si los resultados son buenos, aunque mi intención sea mala, ya sería buena la acción porque la intención no cuenta, ¿no? Eso en el caso de que rechacemos la intención. También si rechazamos la intención,
pues podemos, si ponemos toda la carga del fundamento de la ética en el acto mismo, pues podría ocurrir que un acto supuestamente bueno, según la ética tradicional, podría estar animado por una intención mala, pero habría que considerarlo ético si rechazamos el valor de la intención. Por otro lado, si rechazamos el valor de los resultados, las consecuencias, pues nos podríamos encontrar con actos supuestamente buenos y además animados por una muy buena intención, pero cuyas consecuencias sean malas para los demás. En ese sentido, también es muy complicado defender una ética que no tenga en cuenta los resultados porque al final las víctimas siempre las pone otro, ¿no? Como decía aquel. No, yo es que hago siempre actos buenos y además lo hago animado por muy buena intención. Sí, pero no mido las consecuencias, no mido cuáles son sus resultados y resulta que los resultados de mis actos buenos, pretendidamente buenos, pueden ser tremendamente dañinos o tremendamente negativos para los demás. Entonces, al final, ¿por qué nos inclinamos? Porque claro, si fuera fácil que pudiéramos alinear en una misma dirección acto, intención y resultado, si eso fuera así como una ecuación matemática, pues entonces no había problema. Diríamos, el acto moral es el acto que es bueno o supuestamente bueno según la ética tradicional, que está animado por la buena voluntad y que además tiene buenas consecuencias. Pero claro, eso no lo podemos controlar. Y eso no siempre es así. Es más, difícilmente coinciden o se pueden alinear las tres cosas. Entonces, a veces nos sucede que actos que parecen en sí mismos intrínsecamente buenos pueden tener resultados malos. También a la inversa, que actos que son intrínsecamente malos pueden tener consecuencias buenas. Y en todo caso, bueno, vamos a suponer que la intención la asumimos como una condición sine qua non. Tiene que haber buena intención en la actuación para que sea considerada una actuación ética. Vale, eso yo creo que poca gente discutiría eso. No creo que nadie vaya a proponer la mala intención o la intención egoísta como fundamento de la moral. Creo que ahí no hay debate. Vale, pues asumiendo que la intención debe estar integrada dentro del fundamento de la base del comportamiento moral, ¿qué ocurre cuando lo que entran en dialéctica o en confrontación son la supuesta bondad o maldad intrínseca del acto y sus consecuencias? ¿Qué es lo que debe prevalecer? ¿Debe prevalecer que hagamos actos buenos aunque las consecuencias sean irrelevantes a nuestra intención? ¿O debe prevalecer que las consecuencias sean buenas aunque eso supusiera que el fin justificase los medios? Como veis, la cosa no es fácil. Yo, además, en mi costumbre, un poco en estos vídeos, que suele ser también coherente con mi manera de plantear la actividad filosófica, soy más de invitar a la reflexión y de abrir los caminos y las puertas para el debate y para el pensamiento que de dar respuestas cerradas, porque como he dicho en otros vídeos, al fin y al cabo no serían más que mi propia respuesta, que puede interesar o no interesar al oyente. Pero la pregunta sí me parece a mí honestamente que es una pregunta interesante. Ya sabéis vosotros que en la antigüedad el sabio Aristóteles llamó a la metafísica, la llamó la filosofía primera. Pero en el siglo XX ha habido filósofos como, por ejemplo, José Antonio Marina, que han dicho que la filosofía primera es la ética, que han considerado que la ética es pues lo más importante porque diríamos que ahí nos estamos jugando el presente y futuro de la humanidad. Y además, y esto va a ser también objeto de posteriores vídeos, el tema de la relación entre la ética y la política, cuando vemos que muchas veces, lamentablemente la política o la ley no resuelve los problemas sociales y humanos, incluso en algunos casos los agravan, pues parece que es una urgencia de nuestros tiempos el incorporar la disciplina ética como una realidad imprescindible en la marcha del ser humano, tanto individual como colectiva y socialmente considerado. Por tanto, más allá de si la llamamos o no la llamamos filosofía primera, lo cierto es que los debates de la moral yo considero que son imprescindibles hoy en filosofía. No digo que tengan que ser los primeros, no entro en esa. Ya te digo que el nombre me da lo mismo, me da igual que se llame filosofía primera o se considere esa o se considere otra, pero lo cierto es que la filosofía moral y los problemas a los que nos aboca hoy creo que tienen que ser atendidos y tienen que ser acogidos por cualquier persona que le interese la filosofía o incluso cualquier persona que le interese la humanidad y el presente y el futuro de la misma. Es decir, sí que creo que en la cuestión ética nos estamos jugando pues prácticamente nuestra supervivencia, por no hablar también de las relaciones humanas y de la calidad de vida y de la felicidad humana, de la buena vida, de la eudaimonia humana. Nos la estamos jugando en función de que seamos capaces de integrar en las relaciones sociales y personales pues la ética como un factor absolutamente imprescindible. El profesor José Antonio Marina diría que por encima de la religión, porque las religiones muchas veces lo que han llevado ha sido a la separación, a la confrontación, a la guerra y no pocas veces incluso a la muerte misma.
Entonces, si es cierto que tradicionalmente pues, las éticas eran sometidas a la religión, el filósofo José Antonio Marina proponía que fuese al revés, que las religiones fuesen las que fueran sometidas a la ética, porque no puede ni debe haber ninguna religión aceptable y respetable si no acepta y no respeta a ella los derechos humanos, que son, al decir de Marina, el clímax o la cumbre a la que ha llegado la reflexión filosófico-moral de nuestro tiempo, ¿no? A la elaboración de los derechos humanos y al poner eso como condición sine qua non para cualquier debate que tengamos y, por supuesto, para cualquier política que queramos llevar a efecto. Bueno, pues ahí queda la pregunta hecha para que reflexionéis, opinéis, os rompáis la cabeza, como dicen los argentinos, y dejéis, si queréis, comentarios en el vídeo, qué es lo que creen ustedes que fundamenta el bien o el mal. Las acciones mismas, la intención con la que las hacemos o las consecuencias de las mismas. Pues nada, muchas gracias por estar ahí, un abrazo muy fuerte a todos y todos. Si te ha gustado el vídeo puedes compartirlo con tus amigos y hasta el próximo vídeo.